Bienvenidos a su programa Voces. Voces es una iniciativa de la Promotora de Desarrollo, Educación y Cultura, PRODEC. Para los que estuvieron enganchados desde hace un momento y fieles a su programa Voces, siguen hasta el momento, muchas gracias. Hemos tenido un problema técnico que escapa a nuestras manos, ha habido parece que una falla a nivel incluso mundial de Facebook. Entonces, en fin, pero aquí estamos, al pie del cañón. No nos vamos a rendir y menos aún hoy que vamos a hablar de un tema muy bonito, que es acerca del juego. Para eso tenemos a la licenciada Hilda Romero. Ella es, licenciada en Educación Primaria y promotora del derecho al juego en los niños. Muy buenas noches, Hilda, ¿cómo estás? Hola María José, ¿cómo estás? Y tengo que repetir mis saludos porque ya me han avisado que no se vieron, entonces tengo que repetirlos. Un fuerte abrazo a todas las familias de segundo grado A del Colegio Monte Alto y a todas mis compañeras del colegio que sé que están mirando el programa a la expectativa por todos estos inconvenientes que hemos tenido, pero aquí estamos. Así es. Y nadie nos va a sacar. Ahora sí, nadie nos va a sacar. Bueno, esperemos. Nos quedamos aquí, Majo, de todas maneras. Exactamente, aquí nos atornillamos, Hilda, de todas maneras. Y que siga la hora. Sí, claro, porque además, vamos a hablar del juego y específicamente de los juegos de mesa. Entonces, a ver, Hilda, cuando conversábamos, ¿no? Y te presentaba, decía que eras promotora del derecho al juego en los niños. ¿Qué cosa significa eso en la práctica? Cuéntanos. Claro, bueno, sí, te comentaba y lo repetimos porque es perfecto que podamos dejar esto súper clarito. El artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño dice pues que el jugar es un derecho, ¿no? Entonces, bajo esa mirada, lo que nosotros los promotores del derecho al juego hacemos es buscar desde la plataforma que tengamos, maestra, mamá, amiga, prima, etcétera, desde todas nuestras dimensiones como persona, digamos, el promover a que se respete este derecho de jugar de los niños y sobre todo a concientizar a la sociedad lo importante que es que los niños jueguen. Entonces, por eso es que este término promotora del juego, porque en cada dimensión que me puedas conocer, de pronto, siempre te voy a hablar del juego y de lo importante que puede ser eso para los niños. Eso creo que realmente es bien importante, ¿no? Porque sabemos, los que somos padres de familia y en general me parece que es algo que por cultura general, ¿no? Sabemos que es muy importante para los niños y también para los adultos, ¿no? Y más aún en la interacción, ¿no? Del niño con el adulto, ¿no? Y más todavía cuando se trata de padres e hijos, ¿no? Porque por el tipo de vínculo y de conexión que se genera, ¿no? Acerca de, específicamente en este caso de los juegos de mesa, ¿no? Y de los niños, ¿qué recomendaciones podrías darnos acerca de, por ejemplo, a qué edad comenzar, si es en un lugar específico o no? Claro, sí, de hecho, si nosotros papás, un poco para contextualizar, ¿no? En estas circunstancias en las que nos encontramos, el que los chicos jueguen se ha tornado una necesidad mucho más apremiante porque los tenemos en casa, no pueden salir, sabemos de todo lo que los chicos vienen pasando a lo largo de este año, entonces el que los papás nos preocupemos por hacer que se cumpla este derecho es como que nos está llamando más, ¿no? O sea, tenemos que ver la forma en que los chicos realmente puedan jugar. Entonces, los juegos de mesa han resultado ser, pues, una alternativa fantástica para que puedan pasar tiempo en casa. Y siempre me preguntan desde más o menos qué edad pueden empezar a jugar los chicos. Lo primero es que nosotros sabemos que cada niño es un mundo, cada niño es un ser, y las personas en general somos seres únicos e irrepetibles. Entonces, cada uno va a tener un momento específico donde va a poder empezar a jugar. Digamos que una edad relativa para poder empezar podrían ser los 2 años, pero para poder empezar hay algunos tips que el día de hoy vamos a compartir. El primero es no forzar, ¿no? No hay peor cosa en el mundo que te obliguen a hacer algo que a ti no te guste. Entonces, si ves que a tu hijo por ahí no le gusta, pues es mejor que le des otra alternativa y quizás esperar, que sería, digamos, el segundo tip, ¿no? Esperar, ¿no? Y volver a intentar.
Porque sucede que en las edades tempranas, los meses de diferencia entre un niño, o sea, entre, por ejemplo, año y medio y 2 años, aparentemente tú puedes decir, físicamente está muy parecido, conductualmente también, pero a nivel neuronal, a nivel cognitivo, ya se han creado distintos esquemas mentales. Entonces, si 6 meses antes le diste y no le gustó, de repente si vuelves a intentar, por ahí va a entenderlo mejor y ya le va a agarrar el gusto al tema del juego, específicamente en el tema de los juegos de mesa. Por otro lado está el tener un lugar especial. En las casas deberíamos tener, así como tenemos un lugar especial para los libros, ¿no? Que los inviten a leer, pues también deberíamos tener un espacio para los juegos de mesa que los inviten a jugar. Y con esto es importante mencionar también que a pesar de que se llaman juegos de mesa, cuando somos pequeños, pues no siempre vamos a estar sentados en una mesa para jugar, ¿no? De repente vamos a tener nuestra alfombra especial para el juego, en nuestro piso de goma, en nuestro piso, en la sala. Entonces, buscar un ambiente que sea el propicio para jugar, pero el lugar siempre permanezca igual. Este es el rincón de los juegos de mesa. Por otro lado, también está el hecho de que los chicos se familiaricen con las piezas o con los elementos que tiene el juego antes de empezar a jugar con ellos, ¿no? Si tenemos un dado, por ejemplo, ¿no? Los chicos de pronto no saben para qué se utiliza, pero si tú le vas diciendo que se llama dado, ¿no? Ya él va a empezar a asociar, y cuando le presentes la función de ese dado en el juego, ya va a conocer por lo menos su nombre. Entonces, familiarizarnos antes con algunas de las piezas. Por otro lado, está el hecho de brindarle a los chicos juegos que puedan adaptarse, primero en cuanto a tamaño, en cuanto a material, y también adaptarse a sus habilidades, ¿no? Yo me imagino que muchos de nosotros hemos jugado Monopolio. De hecho, por ahí siempre hay un Monopolio en casa. Sin embargo, cuando empezamos a jugar con los chiquitos, con los más pequeñitos, el Monopolio pues termina siendo un juego eterno, ¿no? Entonces, esto del tiempo tampoco ayuda, por eso hay que saber qué juego podría de pronto adaptarse mejor a las necesidades según las edades, ¿no? Entonces, por otro lado está el hecho de simplificar los juegos, que también es una alternativa bonita, ¿no? De repente yo tengo hablando de los juegos más usuales, el Ludo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Ludo, hasta que daba toda la vuelta, de pronto era un poco cansado para los chicos, pero si tú acortas las reglas, las modificas, ya se va a tornar un poco más sencillo y lo van a poder disfrutar desde edades tempranas. Entonces, ya están los tips. Y tú que tienes muchísima experiencia en este tema bueno, juegos de mesa y en realidad juegos en general, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos ante un juego de mesa, ¿no? Puede ser Monopolio, puede ser Ludo, ¿no? O cualquier otro, porque ahora pues han salido muchísimos, ¿no? Y tenemos a nuestros niños que todavía no controlan sus emociones, ¿no? Y como se dice, llega un momento en el que patean el tablero, ¿no? Porque están perdiendo, ¿no? Porque, en fin. Bueno, te cuento que... Es cuando están perdiendo, ¿no? Te cuento que no solamente le pasa a los niños. Sí, bueno, es verdad que nos pasa a todos, ¿no? Y de hecho es la práctica del tablero es, o sea, se usa para muchas cosas, ¿no? Pero específicamente cuando en nuestra labor formativa, ya sea de padres de familia, abuelos, tíos, ¿no? Cualquier persona que tenga contacto con niños, adolescentes, ¿no? Y quiera formarlos, ¿qué recomendación les darías cuando estas cosas ocurren ya de manera habitual, ¿no? Porque que ocurra una vez o veces quizás es porque está entrando todavía o conociendo la dinámica, ¿no? Como mencionabas. Pero si ya se produce como un hábito, ¿no? De siempre que estoy perdiendo me pico, fastidio, me voy, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? De hecho, los juegos de mesa, entre muchos de sus beneficios, están estos beneficios que son justamente los sociales, ¿no? El juego, al ser un espacio horizontal en el que de pronto no hay jerarquías, pues va a permitir al ser humano en general mostrarse tal cual es. Entonces, por eso sí hay referencia al tema de la edad, ¿no? No hay... digamos, mucha diferencia entre lo que pueda hacer un niño entre lo que o podría ser un adulto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Justamente el manejo de la tolerancia a la frustración es algo que se va a ir modelando en la medida en que vayamos repitiendo ciertas situaciones.
Lo que permite el juego básicamente es perderle el miedo al error. Y dependiendo del juego que nosotros escojamos como papás, vamos a poder brindarle a nuestros hijos opciones para que ellos puedan manejar justamente este descontrol de las emociones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque el tirar el tablero es que no supe, digamos, mantener la calma. Y es bueno que a partir de esa experiencia que tú mencionas, los papás estemos alertas porque nos están dando, nuestros hijos al tener esas reacciones nos están dando una señal que se está viendo justamente a través de estos espacios de juego, ¿no? O sea, así como la intolerancia a la frustración, cuando juegan, va a pasar lo mismo en otros aspectos de sus vidas. Entonces, sí es importante estar atentas y si es que sucediese eso, lo que hay que hacer primero es buscar una alternativa distinta. Lo que sucede es que vamos a encontrar juegos que son de competencia y otros que son cooperativos, ¿no? Ahora que hay tanta variedad y que justamente esto se ha tornado un poco más al alcance de todas las personas, vamos a encontrar juegos cooperativos en los que tú vas a jugar con las demás personas para ganarle al juego. Entonces ahí ya no vamos a tener esta sensación, estos espacios en los que los niños sienten que ya perdieron y que ya se acabó todo, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo empezar por este tipo de juegos cooperativos para que los chicos empiecen a entender que los juegos, o sea, que el hecho de simple de jugar es justamente lo valioso del hecho de jugar, ¿no? O sea, no tengo que estar ganando o perdiendo, sino que estoy pasando tiempo con mi familia y eso es lo agradable. Lo otro que siempre recomiendo es anticipar. Siempre es bueno anticipar. Si tú sabes que a tus hijos todavía les cuesta, entonces anticipas. Vamos a jugar, pero me gustaría que cuando pase esto nos muestres lo bien que puedes entender que no siempre se gana, ¿no? Que sabes perder. Entonces, de esa manera, anticipando ya, digamos, el cerebro se predispone a lo que puede suceder y ahí vienen los reforzadores positivos de papá y de mamá, ¿no? O sea, yo quiero ver que tú hagas esto de esta manera. Y el ejemplo, ¿no? O sea, yo perdí y cómo reacciono ante eso. Por eso te decía que es importante con respecto a los adultos. Cuando jugamos entre adultos, ya tú vas viendo a quién le resulta más difícil perder que de pronto a otra persona, ¿no? Entonces, eso mismo se va a generar en los chicos. Cuando a ti te ven saber ganar, pues también van a tomar eso de modelo. Cuando te ven saber perder, también lo van a tomar de modelo. Entonces, ahí tienes dos alternativas. El buscar juegos cooperativos primero, ¿no? Que ahora los hay hasta para imprimir en las redes sociales, en las páginas, los imprimes y te pones a jugar. Y lo otro es anticipar para que justamente no ocurra lo que me contabas, pues, ¿no? Lo que has dicho de los padres, del ejemplo, ¿no? Es bien importante porque, también como bien dijiste, ¿no? Normalmente cuando jugamos sale nuestro verdadero yo, ¿no? Entonces sí se puede dar que muchos adultos, ¿no? Muestren eso que tú dices, ¿no? Que somos, ¿no? Un poco picones y tal, ¿no? Que no sabemos perder, ¿no? Pero quizás es más allá, pienso yo, ¿no? De un autocontrol, ¿no? Es ver el juego como lo que es, ¿no? O sea, como un juego. O sea, no estás jugando, no te estás, perdón, no sé, no es un tema de vida o muerte, no es un tema súper, hiper importante, o sea, en la vida familiar, personal, ¿no? Sino que es un momento de entretenimiento, ¿no? Entonces, digamos que más bien tomarse a la broma, ¿no? Uy, pucha, ya tengo pocas cartas, por ejemplo, si fuera un juego de cartas o de cualquier tipo, ¿no? O ya tengo pocas fichas, ¿no? O si es monopolio, no me estoy quedando sin propiedades, algo así, ¿no? Pero claro, obviamente no de la manera así quejosa de, ay, no, estoy perdiendo, sino más bien como algo muy, muy natural, muy normal y muy positivo, ¿no? O sea, no, y de hecho, en ahí base viene a justamente el tema de, al elegir un juego, hay algunos juegos que son de azar. Los juegos de azar, generalmente, pues tú no tienes el dominio de lo que va a suceder. Entonces, esos juegos generalmente son los que de pronto tú, ahí viene ese sentido de, ay, pero perdí, y ahí va tan bien, ¿no? Pero perdí, porque claro, hay un componente de azar que juega a veces en contra. Pero hay otros juegos que son más de estrategia. Entonces, eso ayuda a los chicos justamente a volver a intentarlo.
Y eso es importantísimo en el tema del aprendizaje, ¿no? En el colegio, por ejemplo, cuando nosotros elegimos ciertos juegos para determinadas situaciones de aprendizaje, lo que buscamos es que los chicos normalicen el error. O sea, que vean en el error más bien esa necesidad de valorar y disfrutar el proceso, ¿no? Entonces, esta vez perdí, pero ¿por qué perdí? A ver, ¿qué hice mal? Ya, entonces a la próxima que juguemos, ya no voy a hacer esto, sino voy a hacer aquello. Entonces, el normalizar el error y verlo como una oportunidad de aprendizaje es justamente uno de los grandes beneficios que tienen los juegos dentro de la escuela, ¿no? El año pasado nosotros hemos tenido en Monte Alto nuestra ludoteca, en la que han participado niñas en el caso de las más chiquitas, de primero a tercero, ¿no? Entonces, jugaban entre ellas, o sea, de la misma forma, no porque era más chiquita o más grande, había el problema de que no, tú me vas a ganar, no, porque finalmente era la estrategia, era la habilidad que tenía yo para poder recordar, y ahí viene justamente todas las habilidades cognitivas, pues, que desarrollan los juegos, ¿no? O sea, el razonamiento, la atención, la memoria, todo eso se ponía en evidencia cuando invitabas a las chicas a jugar. Entonces, el juego pues, va a tener estos dos componentes fundamentales que son las habilidades cognitivas, que son justo de las que te estaba comentando, pero estas otras que son las sociales, que ya las hemos visto, que parten pues también desde casa, ¿no? Cuando ocurren este tipo de situaciones en las que a veces nos cuesta perder. Entonces, estos dos componentes son los que hacen tan bueno el hecho de que nuestros hijos jueguen. Cuando mencionaban los juegos cooperativos, empezar con los juegos cooperativos, ¿cuál de los conocidos vendría a ser un juego cooperativo? Ya, ahí sí me pones en problemas porque, de hecho, no te voy a decir el cherry, ¿no? No te voy a decir, consigue pero bueno, en internet vas a poder encontrar, como te decía, páginas en las que pones juegos cooperativos para niños y van a salir varios. Claro, es más, van a salir para imprimir. Mira, el año pasado, el Observatorio del Juego, que es una institución que promueve también el tema del juego, para el Día Mundial del Juego, puso en su plataforma un juego cooperativo muy bonito que lo llevamos al colegio, lo imprimimos, jugamos en el salón, y de hecho era un juego que estaba enfocado justamente a hablar de cada una de las niñas, en mi caso, ¿no? Que tenemos niñas en el colegio, ¿no? Hablar de cada una, a que cada una, desde su posición en el juego, pueda dar un aporte para poder llegar a una meta. Lo pudimos poner en práctica y imprimimos, o sea, era imprimir la cartulina y ponerlo y ya, o sea, botones, dados que nunca faltan en casa y listo, a jugar. Entonces, eso es lo bonito de los juegos cooperativos, ¿no? Que van a poder hacer que todos, pues, juntos se comuniquen y también ahí vienen, pues, otra de las tantas habilidades que ya está relacionada con el tema de las funciones ejecutivas, ¿no? La fluidez verbal, la memoria de trabajo, la planificación, la toma de decisiones, o sea, hay tantos factores positivos en el juego que aparentemente tú dices, ah, sí, está jugando, ¿no? Pero dentro de tu cerebro están sucediendo tantas conexiones porque justo conversabas hace unas entrevistas atrás con Alicia, nuestra directora de estudio, y ella mencionaba justamente esto de la dopamina, ¿no? Que es ese mensajero que ayuda a que se produzca la sinapsis. Bien, de hecho, cuando jugamos, liberamos dopamina. Entonces, justamente por eso es que las conexiones neuronales empiezan a fluir y empezamos a aprender, porque de hecho nos emocionamos cuando jugamos. Entonces, el emocionarse hace que definitivamente los aprendizajes permanezcan más tiempo en nuestra memoria. Entonces, todos esos componentes enriquecen, pues, al juego y hacen de un factor fundamental en el aprendizaje de nuestros hijos. Sí, justo el otro día escuché una charla precisamente en el Colegio Monte Alto de una psicóloga, ¿no? Y decía que normalmente las personas nos quedamos, o sea, sí, no sé si me imagino que desde niños, más con la emoción que con la razón, ¿no? Si nos preguntamos, ¿no? Por algo bueno que me haya pasado en la vida, más lo vamos a asociar con la emoción. Entonces, como tú dices, si lo vinculamos con el tema del aprendizaje de los chicos, pues maravilloso, ¿no? O sea, que se pueda dar, ¿no? De esta manera. Tenemos algunas preguntas.
tenemos algunas preguntas del público. Tenemos, ahí están las preguntas, a ver, vamos. Sí. A ver, Reina Dueñas pregunta, ¿qué opina de los juegos virtuales? A ver, de hecho, en estas circunstancias, la exposición de los chicos a las pantallas, ya con el cole creo que ya hemos cubierto pues esta exposición, digamos, en tiempo, ¿no? O sea, ya hay un tiempo. Sin embargo, el hecho de que los chicos jueguen, si es que voy a tener supervisión, es decir, hay muchas plataformas que brindan juegos virtuales, o sea, juegos en pantallas, que benefician muchísimo el tema del aprendizaje, ¿no? Los chicos son ahora pues nativos tecnológicos, ¿no? Esta es su forma de comunicarse, esta es su forma de vida. Entonces, el juego cuando se traslada a la pantalla puede tener ciertos beneficios. Claro que todo en exceso hace daño, todo en exceso hace daño. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? De la supervisión que nosotros como adultos responsables de esas criaturas vamos a poner. Las reglas en la casa para saber qué están jugando, el tiempo que están jugando, a qué están jugando y con quién están jugando. Entonces, todos esos factores van a tener que verse de manera previa antes de que yo pueda exponer a mi hijo a un juego virtual, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con jugar, ¿no? Va a ser bueno en la medida en que nosotros como papás, que somos el primer filtro, ¿no? Vamos a primero ver si realmente es positivo y según eso pues voy a poder darle la libertad a nuestros hijos para que puedan acceder a ellos. Ahora, lo que sí les digo de todas maneras es que no hay nada como el contacto social. O sea, yo puedo, a los chicos les gusta mucho jugar el tema de todos los dispositivos tecnológicos, les gusta. Pero nosotros como papás, como un tema de experiencia personal, cambiamos todo eso, cambiamos, nosotros, mi esposo y yo, éramos mucho de jugar también juegos virtuales, o sea, nos gustaba el play y teníamos nuestros juegos. Sin embargo, las habilidades sociales de nuestra primera hija empezaron a verse un poco afectadas por justamente el poco contacto que teníamos entre nosotros mismos. Entonces nosotros dimos todo un vuelco a nuestros hobbies y empezamos a trabajar el tema de los juegos de mesa a raíz de eso. Y por eso es que mi esposo empezó y ya tenemos una colección pues en casa de juegos ahí Vemos. Sí. Bueno, eso es una pequeña muestra nomás. Es una pequeña muestra, pero sí, yo siempre pido que eso sea, el tema de los juegos virtuales sea bien medido por los papás, ¿no? Y en el caso de los juegos de mesa, no. Ahí jueguen todos, todo el tiempo que quieran. Sí, ahora que está súper de moda el Roblox, por ejemplo, pucha, es casi como que si tú no lo tienes, bueno, me refiero a los niños, ¿no? Estás de algún modo marginándote, ¿no? Porque también juegan entre ellos, ¿no? Eso va a depender mucho de la casa y de los papás. Sí, exacto. Y bueno, y en ese caso, como tú has dicho, ¿no? A mí me parece puntualmente en Roblox, ¿no? Que hay, sobre todo es un tema de supervisión, porque es como una plataforma donde hay juegos, o sea, no es un solo juego, ¿no? Sino que hay dentro otros juegos, y claro, va a depender lo que tú elijas, lo que el niño elija, ¿no? Obviamente bajo tu cuidado, ¿no? Si le ayuda o no, ¿no? Pero... Estar muy atentos, muy atentos. Sí, exactamente, sí. El mundo virtual tiene muchos riesgos y ahorita, o sea, el tiempo que los chicos están en casa, básicamente nosotros como papás somos los mayores, los únicos responsables. O sea, de hecho los chicos están en sus clases virtuales, pero nosotros estamos al costado de ellos y somos quienes tenemos que supervisar de manera activa con quiénes están hablando, qué están haciendo, enseñarles las reglas básicas de saber que no tiene que dar información. Entonces, dependiendo de la edad de nuestros hijos, vamos a ver si es que realmente pues saben tomar esas decisiones, ¿no? O sea, de pronto los niños más pequeñitos pueden ser mucho más fácil engañados y luego tenemos tantos peligros a los que se exponen que es mejor de alguna forma evitarlos, ¿no? Y darles algunas otras alternativas. Que las haya, hay muchas, hay muchas. Ya. Bien, tenemos otra pregunta. Anabela en Chávez dice, ¿cómo se podría manejar lo del autocontrol y la competitividad? Bueno, como te digo, el ejemplo es lo que arrastra, ¿no? En la medida en que los hijos vean cómo los papás reaccionan en determinadas circunstancias, básicamente en el tema del juego, es que ellos van a ir modelando sus reacciones también ante determinadas situaciones, ¿no? Porque de hecho, los primeros educadores sabemos, somos los papás.
Entonces, lo que ven nuestros hijos, o sea, no lo que les decimos, porque lo que les decimos, pues, va a entrar por acá y va a salir por acá, pero lo que ellos van a ver de nosotros es lo que de alguna forma va a ir modelando ese autocontrol y este manejo de sus emociones, ¿no? Porque de hecho es importante el tema emocional, ¿no? Los niños desde pequeños no llevan un curso de educación emocional, ¿no? Nosotros los papás tampoco llevamos este tipo de cursos. Sin embargo, es bueno informarnos e ir trabajando con nuestros hijos esta inteligencia emocional. Y lo principal, entender cuáles son nuestras emociones, ponerle nombre a nuestras emociones y saber que son pasajeras. Entonces, en clase hace poco conversábamos porque estábamos trabajando, todavía continuamos trabajando en Monte Alto el valor de la deportividad. Y conversábamos en el salón, en clase, y las chicas me contaban que sus hermanas menores son las que se ponen muy piconas y lanzan el tablero. Entonces, claro, ahí había una comprensión de que a medida de que voy creciendo, voy manejando mejor mis emociones. De pronto de la boca para afuera, en algunos casos quizás, ¿no? Ya los papás me irán contando si es verdad lo que dicen las chicas, pero ya hay un raciocinio mucho más elaborado, un argumento mucho más elaborado para entender que de pronto cuando soy más pequeño me cuesta más perder que ahora que ya tengo 8 7 años, ¿no? Entonces, ellos mismos, en la medida en que van experimentando las situaciones de juego, van a poder expresar pues justamente lo que sucede con ellos mismos, ¿no? Bien, tenemos más preguntas, así que vamos a irlas contestando así un poco más rápido, porque si no, ya no llegamos al final del programa. Vamos hasta las 10 acá, no te preocupes. Sí, exacto, es que este tema da para mucho. Siempre nos dan para mucho los temas en voces. Sí, sí, yo veo que se queda cortito. 2 horas de programa, por favor. Bueno, a ver, Ina Lozada pregunta lo siguiente. ¿Qué juegos recomienda la Miss para una familia con personas de varias edades? 8 años, 16, 19 y más de 40. Mire, hay juegos familiares. Hay juegos muy divertidos que son juegos familiares. Y como les dije al comienzo, no puedo decirte pues específicamente cuál, pero digamos, a ver, si tengo que decirte un nombre, a mí me parece que, por ejemplo, el Ubongo, que por acá lo debo tener, el Ubongo es un juego que traspasa edades, o sea, buenísimo porque tiene la posibilidad de simplificar en las mismas partidas. Puedes trabajar de modo fácil para los más pequeñitos y de modo un poco más complejo para los adultos, ¿no? Entonces, esa es una alternativa familiar que me parece súper divertida y que podría ser, digamos, para una familia así, en grupo, ¿no? De diferentes edades. Bueno, Ina, ya sabes, cualquier cosita, inbox con Hilda, perdón. Luego Jessica Valdivia también pregunta, mi niña de 6 años juega muy bien a las damas. ¿Será recomendable enseñarle a jugar ajedrez? Uy, el ajedrez es un deporte fantástico. El ajedrez se relaciona muchísimo, por ejemplo, con la matemática. A mí me encanta el ajedrez. Conozco a un amigo, profesor de ajedrez, con el que hemos hecho algunos proyectos juntos porque encontramos bastantes similitudes. Por ejemplo, el tablero del ajedrez, ella que está en 6 años, ¿no? Me dice que su hijita tiene 6 años. 6 años, sí. Claro, ya va, cuando llegue a primer grado, digamos, va a empezar a trabajar el tema de la numeración, ¿no? Ya va a ir aumentando en rango numérico. Entonces, el tema de, hay un material que es el tablero del 100, que a mí me gusta mucho, que se relaciona muchísimo con el ajedrez porque trabaja las nociones espaciales de filas, de columnas, los movimientos que hace cada pieza del ajedrez van a ir interiorizándose en ella en cuanto a las nociones espaciales, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. Buenísimo el ajedrez, yo lo recomiendo muchísimo. De hecho, no tengo tablero de ajedrez aquí, pero sí he jugado, pues, hace muchos años que juego ajedrez, pero lo he dejado porque ya pues encontré otras alternativas que me enamoraron un poco más, pero igual, el ajedrez en los niños es fantástico. Entonces, súper recomendado el ajedrez. Perfecto. Entonces, Jessica, súper recomendado, como dice, me estoy copiando las palabras de Hilda, que tu niña de 6 años, que juega muy bien a las damas, empieza a jugar ajedrez. Y la verdad es que también te felicito, Jessica, porque darse el tiempo, ¿no? De sentarte con tu niña, con los niños que tengas, ¿no? A esas edades tan chiquitas, tan cortas,
a jugar algo como damas, que sí pues requiere como una estrategia, ¿no? Que no es lo mismo que quizás un ludo, ¿no? Que es más el dado y avanzar, no sé, es un poquito más complejo, creo yo. Requiere tiempo y, bueno, paciencia y buen humor también, ¿no? Me imagino. Entonces, por ahí creo que te felicito, vas bien. Y bueno, otra pregunta que creo que tenemos muchos, ¿no? Es, ahora ya no es tanto bueno, estamos aquí hablando de los juegos de mesa, pero pienso que también cualquier juego, ¿no? Es importante motivar en los niños, ¿no? Ahora, como decías al comienzo, ¿no? Más aún ahora que estamos en un, bueno, semi-confinamiento y ellos prácticamente en un confinamiento total porque igual su tiempo de salida es muy corto, ¿no? Y en las calles ya pues vemos los parques que están todos acordonados, ¿no? En fin, no tienen la oportunidad tampoco de socializar. Quizás si se ve un poquito, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Eh, sí hay mucho movimiento con la bicicleta, con el scooter, eso sí se puede ver, pero definitivamente pues no es lo mismo que antes, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué recomendación nos das a los padres de familia? O sea, ya tenemos creo que más o menos claro los juegos de mesa, sobre otro tipo de juegos con los cuales podemos acompañar a nuestros hijos cuando ocurre lo que decías al comienzo, ¿no? Que de repente los chicos todavía no enganchan mucho con los juegos de mesa, pero sí queremos tener ese tiempo para compartir con ellos. De hecho, los niños van a jugar de manera espontánea. O Uh sea, -huh. ellos de por sí es su mundo, es su manera de aprender, su manera de vivir. A través del juego ellos van a ir generando pues todo el conocimiento que van a tener a lo largo de su vida. Uh -huh. Entonces, la idea cuando decimos que hay que jugar con ellos es que simplemente los acompañemos y que de ellos nazcan las propuestas. Dependiendo de las edades, ellos van a tener la suficiente imaginación para poder convertir pues una caja en un carro, en un barco. Entonces, acompañemos a nuestros hijos en este mundo que ellos puedan generar desde su propia imaginación. Sé que es a veces difícil, sé que a veces hay papás a los que no les gusta jugar, porque pues, existe y es cierto. Sin embargo, tenemos que ir viendo desde este contexto que el juego es un derecho de nuestros hijos. Entonces, a pesar de que a nosotros no nos guste jugar, el que los acompañemos es justamente un acto de amor y un acto de enseñar con el ejemplo, que a pesar de que hay cosas que no nos gustan, igual las hacemos porque los amamos. Entonces, acompañen a sus hijos a jugar en cualquiera de las cosas que ellos propongan, ¿no? Sí. Además que si incluso vemos, ¿no? Que ahora están, como decíamos, más metidos en el tema de la tablet, del celular, de la computadora, porque este año es lo que les ha tocado con mucha más intensidad que antes. O sea, hablamos de nativos digitales, pero este año ya se han vuelto pues adultos digitales prácticamente, ¿no? Porque por las clases, ¿no? En fin, por todo lo que se les ha venido, ¿no? Tener que incluso conversar entre amigas, ¿no? Antes conversaban en el recreo, en el patio de recreo, ¿no? Del colegio o del parque, cuando salían al parque, ¿no? Y ahora pues tienen que crear su Zoom, su Meet, ¿no? Y tener Han su desarrollado muchas habilidades que de pronto antes no tenían. Entonces, exacto, ¿no? hay que Y buscar, aprender a acá es un usarlo, beneficio. Sí, 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 exacto, claro. para poder comunicarse, porque sí que por lo menos yo lo veo en mis hijos, o sea, sí, y en mi hija que tiene 7 años, que sí necesitan eso, ¿no? Eso Ese de contacto, sí, con de sus tocar pares las cosas. generalmente, sí. Y eso Sí, está bien. Entonces ahí hay que acompañarlos también, ¿no? O sea, que nazca de nosotras, los papás, el proponer ideas, el que jueguen, no sé, pues un bingo a través del Zoom, a que exacto. jueguen, no sé, a disfrazarse un día, a hacer un karaoke. Es decir, actividades hay. La idea es un poco, de pronto, compartirlas, ¿no? Y justamente para eso también estamos las maestras y los padres, ¿no? Para compartir ideas y hacer que nuestros hijos sean felices justamente en este momento en el que les ha tocado vivir, ¿no? O sea, buscar alternativas para que los chicos jueguen entre ellos, con nosotros, y de esa manera, pues, satisfacer esta necesidad que, como te dije al inicio y lo repito, es uno de sus derechos.
Y precisamente también lo que decías, ¿no? Que propiciarles porque ellos tienen una imaginación así, ¿no? Entonces, a veces ni hará falta, por lo menos en mi experiencia, en mi casa no hay muchos juegos de mesa, prácticamente ninguno. O sea, bueno, Ah, no te hay, pero preocupes. tres, No, ya, cuatro, a o sea, partir de hoy día, de no aquí toda mi inbox, biblioteca. de aquí inbox. Exacto, entonces, porque será, pues, no sé, mis hijos son como más kinestésicos, o sea, más movimiento, en fin, no sé qué Claro. será por eso o será porque la mamá es una floja también, pero, por ejemplo, a mi hija mayor sí se le ocurren juegos que se podría llamar, ¿no? Juegos de mesa, pero que ella se los crea, o sea, no Genial, es que fantástico. necesita un tablero, no, o sea, son los tipos verdad o reto, por ejemplo, ¿no? Que está ahorita también súper de moda entre los niños, ¿no? Que de hecho existe, también te lo bajas de internet o lo ves, ¿no? No sé, pues sí que... ¿Y qué te permite lo que comentabas, ¿no? No necesariamente competir, ¿no? Sino que mostrar facetas de tu vida X, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, a veces se inventa juegos que tienen que ver con, qué sé yo, a ver, ahí sí es más concurso, ¿no? País, tiene como los programas de televisión, ¿no? Por supuesto, Claro. sí, ¿no? Las País trivias, las trivias. empieza con, exacto, ¿no? Que empieza con F. Entonces uno tiene que tiene, pues se nos da a cada uno su tarjetita, ¿no? Es como claro, una trivia de televisión, Perfecto, qué lindo. Francia, qué sé yo, Filipinas, lo que fuera, ¿no? Entonces ya, tienen ya su tiempo, ¿no? Su contador, ¿no? Y luego ya a ver tú qué dijiste, ya muy bien, vamos contando los puntos, tal. Y sinceramente resulta bastante divertido porque Lógico, los adultos claro. están ya tan metidos en tantas cosas, trabajo, estrés, en la economía, el dinero, el mundo, el smog, lo que fuera, la mascarilla, La los niños. mascarilla, sí, eso te iba a decir, la mascarilla. Sí, ¿no? Las reuniones por Zoom, ya tenemos aquí la pantalla prácticamente pegada a las pestañas con rímel, o sea, y de pronto que se te presente la oportunidad de jugar algo así, es como que para mí me resulta muy desestresante al menos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Los únicos padres de familia, de verdad, a su vez, motivar a sus hijos a que usen su imaginación y si no, pues igual tienen las posibilidades que nos ha dado Hilda de tanto de tableros, o sea, que ya existe, juegos, cajitas, lo que ya existen, y lo que podamos encontrar en internet, ¿no? Claro, ¿no? Y entre adultos, o sea, no olvidemos justo lo que mencionas hace un ratito, este estrés ha generado pues, que de pronto los adultos también no tengamos, si antes salíamos con nuestro esposo a dar una vuelta y ahora no podemos por todo lo que sabemos que está ocurriendo, buscar en los juegos de mesa también alguna alternativa para pasarla, bueno, con grupos de amigos, ¿no? Que es lo que usualmente hacemos con mi esposo y nuestro grupo de amigos más Ah, cercanos, ¿no? claro, exacto, sí, sí, o sea, esa dopamina de la que hablaba ¿no? Y tú también la has mencionado ahora, pues de verdad que la necesitamos así como que, así a la vena, ¿no? Totalmente, para poder sobrevivir todo lo que nos queda de pandemia. La verdad es que nos queda todavía un buen tramo. Sí, Bueno, entonces, lamentablemente, pues el tiempo, tú sabes, en voces es súper así como medido. Hoy hemos tenido el problema, eh, les contamos a los que se conectaron, bueno, después, que tuvimos al inicio un problema con unos temas de Facebook, ¿no? Bueno, en fin, la señal no se podía transmitir bien, entonces tuvimos que esperar y en fin, ¿no? Pero bueno, yo creo que valió la pena para los que siguen ahí y para los que se conectaron desde el comienzo, desde las 7 y luego hasta ahorita continúan con nosotros ya 1 hora con 13 minutos. Nuestro mayor agradecimiento total eh, por esa lealtad, por esa fidelidad. Vamos a ver si hacemos un sorteito así, tipo algo así a fin de año, ¿no? Puede ser ¿podemos sortear alguno de tus juegos, Hilde? claro que sí, por supuesto. Ya, Tenemos varios ahí. ya. Nosotros tenemos juegos que son juegos peruanos, trabajamos con juegos peruanos, son hechos Uh-huh. aquí, gente que trabaja aquí con juegos que justamente hablan de la realidad del Perú,
que son los que más me gustan. Entonces yo creo que sí podemos hacer un sorteo para los amigos de Voces. Tú me dices, ya nos ponemos en contacto. Ya, Y perfecto. sorteamos un juego de mesa peruano. Ujú. Excelente. Y una curiosidad, ¿y quién en el Perú hace este tipo de juegos? O sea, Uy, digamos, tenemos tú mencionaste varios. que o sea, que había un observatorio del juego, ¿no? Pero, Claro, o sea, hay observatorios de juego en Perú, pero digamos, hay chicos aquí, jóvenes emprendedores, que diseñan y crean juegos fantásticos. Yo desde que conozco los juegos de mesa peruanos, pues los he introducido en mis clases, generalmente las de personal social, porque me han ayudado mucho en los temas que pues trabajamos en el cole, pero hay una movida bastante grande de creadores de juegos peruanos, y que de hecho si por aquí alguno me está viendo, pues mi saludo y mi admiración, porque realmente pues son unos capos, me encanta lo que hacen. Yo he estado muy de cerca con una empresa que se dedica a esto, viendo lo que hacen y probando sus juegos. Entonces, o sea, cuando recomiendo un juego, ¿no? Cuando tengo que hacerlo, lo recomiendo como maestra y como mamá. Entonces, por ahí, ya en algún momento cuando necesiten, pues ahí estamos para poder ayudarlos. sabes que el otro día me gustó muchísimo que, eh, bueno, perdonen que pero la mayor, era mi referencia de educación más, Dale, dale, sí. más directa, pero a su profesora se le ocurrió una idea y estudia en el Colegio Monte Alto, que es donde enseñas también, aunque no nos hayamos visto nunca por esto de De la manera pandemia. virtual, solamente de manera virtual. Exacto, nos estamos conociendo aquí, ¿no? Pero, o sea, se le ocurrió que con sus Barbies o con algunas muñecas, o sea, que mejor dicho, que vistieran a su muñeca la que ellas quisieran, ¿no? En el caso de mi hija fue una Barbie, ¿no? Como la señora de Cao. Entonces, Claro. ¿sabes qué? Bueno, que no me escuche mi hija, que no esté escuchando el programa, pero a mí no me gusta mucho jugar a las muñecas. O sea, de niña sí me gustaba, pero ahora ya de grande ya no tanto. Ya no me gusta, es más, hasta a mi esposo le gusta más jugar a las muñecas que a mí. Pero luego lo vi como que, ay, a mí sí me gustaría hacerle con una de las Barbies una ropita hacer un manto paracas, por ejemplo, ¿no? Bueno, te cuento que mis chicas en segundo grado han hecho sus mantos para acá. Nosotros acá está la dama de Cao que hicimos nosotras, que de hecho le agradezco mucho al Museo El Brujo, que pone mucho material con respecto al tema de la cultura mochica, y el tema de los mantos para acá. Ya habrá oportunidad para poder mostrarte las maravillas de mantos que realizaron mis alumnas, fue espectaculares, y es que justamente la significatividad del aprendizaje está en el hacer, ¿no? El que las mismas niñas, como hablábamos hace un momento, y lo mencionaste tú también, en la medida que una niña se emocione, es que va a aprender. Entonces, por ahí es que nosotros buscamos el aprendizaje, ¿no? Nuestras hijas, por coincidencia, están juntas, y de hecho, Adriana, cuando terminó su muñeca, pues vino, la puso al costado de la mía, la lució, y yo le preguntaba con respecto a la vestimenta, con respecto a las joyas, y de verdad, esos son los aprendizajes que necesitamos más ahora, que los chicos están pues en casa y que no tienen ese contacto social que es vital pues en el tema del aprendizaje, ¿no? Así es, sí. Bueno, entonces, eh, muchas gracias, Hilda, de verdad que nos has abierto la mente acerca de los juegos, porque a veces nos ha pasado, de hecho, que los tenemos y los tenemos en una esquina, ¿no? O esperamos a tener 2 horas, ¿no? De un sábado, de un domingo, para, pues, dedicarnos a jugar y jugar y jugar, pero no es solamente el Monopolio, no es solamente Ludo o las damas, por ejemplo, ¿no? Sino que también hay una serie de juegos este tipo, y además tenemos la opción virtual, ¿no? Por si no podemos salir a comprar o no contamos con los medios, porque también es cierto que algunos sí son un poco caritos, es verdad.
Hay de todo, y la idea es que exactamente. nosotros busquemos en ese abanico de posibilidades lo que mejor se nos pueda ir acomodando, porque opciones hay muchísimas y que de pronto a veces nosotros no las conocemos todas, pero ahora a partir de esta entrevista sí me encantaría pues que los papás empecemos a buscar un poquito más de alternativas al salud o alternativas al monopolio, que las hay muchísimas, entonces Además que se hay tiene, o sea, un pestañeo ya se nos viene Navidad, entonces ahí las alternativas de regalo se nos pueden abrir, ¿no? así es. Listo. Mil gracias, Hilda. Creo que, bueno, tienes un blog, si quieres, cuéntanos o danos la dirección de tu blog para Ay, seguirte. gracias, qué bueno. Mira, sí, nosotros tenemos un entorno digital ahí que vamos trabajando como una comunidad de ayuda mutua entre padres y maestros en el que comparto mis experiencias. Estoy en Instagram, en Facebook como Hildalandia, ¿no? También está el canal de YouTube en el que vamos compartiendo experiencias de maestra y de mamá con cariño. Perfecto. Entonces, ya saben, Hildalandia la pueden encontrar en Facebook, en Instagram también, ¿no? Y en YouTube. Y a mí también me pueden encontrar, pero yo no tengo... En voces, te encontramos todos los jueves en voces. Exactamente.